El criterio habitual para seleccionar las partidas que entran en estos vídeos del Rincón de los Inmortales no suele ser tanto la calidad técnica como la belleza de las partidas, su espectacularidad. Sin embargo, a veces, como hoy, consigo encontrar una partida muy espectacular, muy brillante, pero que además es de una calidad técnica excepcional. Hoy nos vamos a Lovaina, en Bélgica, para uno de los torneos del Grand Chess Tour, que es un circuito de torneos tanto lentos como rápidos a lo largo del año en diferentes sedes. Y quiero subrayar mucho una cosa: esta magnífica partida que van a disfrutar ustedes ahora fue rápida. Llamamos ajedrez rápido a cuando el tiempo disponible por parte de ambos bandos está alrededor de la media hora para toda la partida, aunque hay muchas subvariantes de eso, pero en fin, más o menos media hora para toda la partida. Y los dos protagonistas son de primerísima fila mundial, con blancas Fabiano Caruana, subcampeón del mundo en 2018, y con negras Vladimir Kramnik, campeón del mundo en el año 2000. Caruana empieza con E4, E5 de Kramnik, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la apertura española o Ruy López, que a aquellos de ustedes que son más asiduos no hace falta que les explique de dónde viene ese nombre, caballo F6, y Caruana opta por la variante, por el esquema más tranquilo, jugando D3, alfil C5, C3, enroque corto, enroque también de las blancas, D6 y caballo B de B a D2. Caruana va desarrollando sus piezas y aprovechando que el caballo de C6 ya no está clavado, Kramnik se lo lleva a E7 como preguntándole al alfil: bueno, ¿y ahora qué pintas tú ahí si no estás atacando nada? Pero eso permite jugar D4, E por D4, C por D4, alfil B6. Y ahora las blancas tienen que ir reorganizando un poco sus piezas para que las casillas y los peones centrales estén bien protegidos y al mismo tiempo se consiga un desarrollo armónico. Y por eso empiezan con torre E1, sobredefendiendo el peón de E4, de tal modo que el caballo pueda marcharse más adelante si es necesario. Kramnik contesta con alfil G4, clavando el caballo de F3, H3, mantiene la clavada con alfil H5 y ahora A4, molestando a ese alfil de B6. Lógicamente el peón de D4 está indirectamente protegido, porque si alfil por D4, G4, el alfil se va y entonces el alfil de D4 ya quedaría indefenso ante caballo por D4. A6, tocando ese alfil que había quedado ahí en tierra de nadie, alfil F1 y caballo C6, aumentando la presión sobre D4, y aquí empieza el festival de jugadas magníficas de Caruana. Ya les he subrayado en la introducción que esta partida es de una calidad verdaderamente altísima. Bien, caballo C6 incrementa la presión sobre el peón de D4, pero la respuesta de Caruana es verdaderamente impresionante. Pocas veces he puesto yo un doble signo de admiración a la jugada de un peón aparentemente tan sencilla como esta, pero ciertamente lo merece, porque A5, aparte de atacar el alfil, está ofreciendo dos peones, el propio de A5, que además se puede capturar de dos modos, con el alfil y con el caballo, y también el peón de D4. Kramnik podría hacer tres capturas, pero las tres son malas. Por ejemplo, si alfil por D4, entonces G4 y después la posición de las piezas negras quedaría comprometida. Puedo darles una variante más larga: alfil por D4, G4, alfil G6,
caballo por D4, caballo por F4, amenazando encerrar ese alfil con F5. Habría que jugar H6, pero el alfil quedaría verdaderamente mal en H7. En fin, en resumen, las blancas conseguirían un juego de piezas muy activo y una posición dinámica y armónica. En cuanto al peón de A5, se puede comer de dos modos, pero los dos son bastante sospechosos. Si caballo por A5, entonces simplemente D5, y ese caballo de A5 tardaría mucho tiempo en volver a ser una pieza activa. En cuanto a tomar en A5 con el alfil, el problema es que seguiría G4, alfil G6 forzada, entonces D5 atacando el caballo, lo cual obligaría a tener que tomar con el alfil en D2, las blancas retomarían con su caballo, el caballo de C6 amenazado tendría que saltar, por ejemplo a B4, pero entonces de nuevo F4 y la masa de peones blancos será la de rey, y en general la posición más armónica de las blancas compensarían con creces el peón sacrificado. Por tanto, Kramnik, con buen criterio, decide que no debe tomar ninguno de los peones que se regalan y refugia su alfil en A7. Pero ¿cuál es la respuesta de Caruana? Nada menos que torre A4, una jugada tan rara como excelente. Se sobredefiende o se defiende el peón de D4, ahora les contaré dentro de un momento pequeñas variantes tácticas, pero es que además esa torre puede ser muy útil ahí, aunque sea una manera poco ortodoxa de desarrollarse. En un momento dado incluso puede pasar al flanco de rey, pero también puede ser útil desde la casilla C4, como vamos a ver a continuación. Bien, en este momento Kramnik supongo que pensó un buen rato a ver cómo debería comportarse aquí. Evidentemente el peón de D4 está defendido indirectamente. En el caso de caballo por D4, entonces seguiría torre por D4, alfil por D4, G4 atacando el alfil, y este caballo ya no estaría clavado. Por tanto, las negras tendrían que sacrificar este alfil por F2, rey por F2, y las blancas tendrían dos piezas a cambio de una torre. Por tanto, eso sería un buen negocio para las blancas, que además dispondrían de una buena posición. Por tanto, Kramnik, después de pensarlo un rato, aquí jugó H6. Yo creo, viendo la partida a toro pasado, no veo nada malo en jugar directamente torre E8, que probablemente hubiera sido mejor. Pero él jugó H6. Entonces Caruana hace aquí una serie de jugadas para consolidar el centro. Primero dama C2, torre E8, sobredefiende ese peón de E4 con alfil D3. Kramnik aumenta la presión sobre el peón con alfil G6, pero Caruana sigue jugando de momento tranquilo, tiene su centro bien consolidado, y ahora lo que falta es activar este alfil. Y eso es muy importante, porque con la sencilla jugada B3, este alfil se va a disponer en B2, aprovechando que este alfil negro desde A7 está desconectado de las casillas negras del flanco de rey, de las cercanas al monarca negro. Por tanto, el alfil blanco en B2 va a ser realmente muy peligroso. Kramnik termina su desarrollo, dama D7, alfil B2, y ahora decide que necesita encontrar contrajuego en algún sitio, intenta que sus piezas se mantengan activas y juega caballo H5, porque el inconveniente de sacar el alfil de C1 por B2 es que ahora la casilla F4 está más débil. Pero entonces Caruana, ya con todas sus piezas bien dispuestas, decide que es el momento de empezar a atacar y juega D5, caballo E5, caballo por E5, D por E5 y vuelve a atacar ese peón con caballo F3. Y aquí Kramnik tiene que tomar una decisión difícil. Me imagino que aquí, aunque la partida era rápida, supongo que invirtió
cierto tiempo en tener que elegir entre un plan y otro. El plan pasivo hubiera sido jugar F6, solidificando, digamos, el peón de E5, pero F6 de algún modo dejaría a las blancas con las manos libres para ir creando poco a poco una presión paulatina sobre las piezas negras. Fíjense que, por ejemplo, F6 dejaría ese caballo en H5 sin otro futuro que el de tener que ir a F4, suponiendo que las blancas le dejen. Las blancas, o sea, Caruana, en un momento dado podría jugar alfil C1, tomar ese caballo cuando vaya a F4 y luego romper en E5, y tengamos en cuenta que un peón en F6 a medio largo plazo estaría debilitando casillas del enroque negro. Por tanto, como Kramnik ve que eso no va a ser un buen negocio para él, decide jugar más activamente desde el punto de vista táctico y entrega un peón momentáneamente. Juega caballo F4 y contra caballo por E5 simplemente ataca el caballo con la dama, dama D6. Y ahora Caruana tiene que tener mucho cuidado, porque si respondiera con la jugada natural, volver con el caballo a F3, fíjense lo que ocurriría: caballo por H3 jaque, G por H3, dama G3 jaque, aprovechando que este peón está clavado por el alfil de A7 y por tanto ganarían las negras de inmediato. Hay que tener mucho cuidado con esa trampa, de modo que Caruana retrocede con el caballo, sí, pero a G4. Y ahora todo es muy distinto. Si ante la misma combinación, caballo por H3 jaque, G por H3, dama G3 jaque, rey H1, dama por H3 jaque, este caballo se tapa en H2 y las negras no tienen suficiente ataque para justificar el sacrificio de pieza, entre otras razones porque en algún momento las blancas, simplemente adelantando este peón de F2, conseguirán que la dama ayude a la defensa, contribuya a la defensa de su rey. Por tanto, contra caballo G4, Kramnik recupera el peón con caballo por D5, aprovechando que este peón está clavado sobre la torre de E1 que está indefensa. Pero Caruana ha calculado, o más que calcular, ha evaluado muy lejos en esta combinación. Y se ha dado cuenta de que con una serie de jugadas relativamente sencillas va a conseguir una posición mucho más activa que la de Kramnik. Primero, retira la torre que está indefensa a D1, lo cual obliga a mover el caballo de D5, que vuelve a F4. Ahora amenaza mate con dama C3 sobre G7, que obliga a defender ese mate. Kramnik lo hace con caballo E6. Ahora retira su alfil a C2, de modo que la torre de D1 ataca a la dama en D6. Y contra dama C5, ya les había dicho yo a ustedes, fíjense que el caballo está defendiendo el peón de F2, esta torre puede ser muy activa desde C4, ¿se acuerdan cómo se lo dije? Torre C4, dama G5, y ahora mejor que tomar en C7 aprovechando que el caballo está sobrecargado defendiendo C7 y el mate en G7 al mismo tiempo, mucho mejor que eso es seguir atosigando a esa dama con torre D5, dama H4 y ahora una jugada tan elegante como eficaz, rey H2. El rey se quita de posibles trucos tácticos basados en la famosa clavada de ese peón con el alfil de A7. Además, está amenazando echar a la dama de ahí con G3 y seguir intensificando el ataque. Kramnik no encuentra nada mejor que atacar la torre de D5. Pero, sorpresa, G3, dama E7, caballo por H6 jaque, no se puede tomar el caballo porque es mate en H8, rey H7 y ahora viene la sorpresa, caballo F5. Y la torre de D5 es, bueno, poco menos que incomestible.
o mejor dicho, comestible con matices. Quiero decir, ahora en principio podríamos pensar que la mejor jugada de las negras sería alfil por F5, pero eso no funciona, dado que el caballo está atacando la dama, quiero decir. Porque si alfil por F5, E por F5, C por D5, F por E6, jaque descubierto con este alfil, habría que tapar el jaque con F5 y ahí las blancas no tomarían en F5 con el alfil a pesar de ser jaque, sino harían una jugada todavía más fuerte, que es dama E5, que amenaza entrar con la dama con jaque para dar mate en H7, y además la dama en E5 estaría apoyando la entrada mortal de la torre vía C7. Les aconsejo fervientemente que repasen todo esto en su tablero o con su computadora. Es una variante muy bonita que indica la tremenda y profunda capacidad de cálculo de Caruana. Bien, entonces después de caballo F5, Kramnik descartó tomar el caballo y decidió tomar la torre, porque si ahora las blancas toman la dama, caballo por E7, las negras toman la otra torre, bueno, ahí todavía habría partida. Pero resulta que Caruana no toma la dama, sino toma el peón. E por D5 ataca el caballo, que es la pieza que está defendiendo el mate en G7. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, no muchas cosas, ciertamente. Una de las pocas que se pueden hacer, dado que además la dama sigue atacada, es dama F6. Pero entonces Caruana remata la partida brillantemente. Torre H4 jaque, rey G8, caballo H6 jaque. No se puede tomar el caballo porque entonces la dama de F6 quedaría indefensa. No hay más remedio que jugar rey F8, pero ahora este jaque, alfil A3, va cerrando las posibilidades de defensa de las negras. No hay nada mejor que ir devolviendo material. Caballo C5, alfil por C5 jaque, alfil por C5, dama por C5 jaque, dama E7 y ahora, atención, la guinda final de una partida preciosa. Caballo F5, no se debe tomar la dama porque es mate en la 8, se está amenazando mate y se está amenazando la dama y por tanto Kramnik se rindió. Quiero pensar que a ustedes les pasa lo mismo que a mí cuando vi esta partida por primera vez. Me parece asombroso que se pueda jugar así de bien en una partida rápida, tanta brillantez, tanta calidad y al mismo tiempo jugando rápido. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.